Muy bien, queridos hermanos. Tengan todos ustedes buenos días y bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar hoy día nuestra segunda clase de Doctrina 2 y el tema que nos toca ver hoy día es la doctrina de la fe. La anterior semana estuvimos viendo acerca de la doctrina de la salvación. Aprendimos cuán importante fue el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario por todos nosotros, cómo la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección completaron ese trabajo salvador del Señor y nosotros hemos sido bendecidos gracias a aquello, ¿no? Hoy día vamos a analizar lo que es la fe, de qué estamos hablando cuando hablamos de fe y veremos cuán importante también es la fe en nuestra vida como seres humanos, como ciudadanos en esta tierra. Voy a pedir que podamos leer, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Adelante. Versículo 6, perdón. Hebreos 11, 6. Seis. Pero sin fe, imposible agradar a Dios. Por eso, el que está cerca a Dios, cree que le que es perdonador, porque le Muy bien, muchas gracias, hermana. Este versículo nos trae a nosotros a la mente la palabra fe, ¿no? Que nos dice que sin fe es totalmente imposible agradar a Dios. ¿Por qué será? Vamos a ver. ¿Qué es la fe? Número uno, la fe es confianza personal. La fe se utiliza de una manera cotidiana, incluso encontramos nosotros expresiones en nuestra vida que usamos la palabra fe. Por ejemplo, cuando usted va al médico, dice, yo tengo fe en este médico porque estoy confiando en él, ¿no? Entonces la fe también empieza siendo una confianza personal. Yo estoy confiando en alguien, entonces digo, tengo fe. Tengo fe en este gobierno, tengo fe en este comité, tengo fe en esta persona, en este vecino, o tengo fe en ese deportista que va a llegar a muchos campeonatos, ¿no? Así. Entonces usamos la fe como también para denotar la confianza personal, ¿no? Que yo confío en alguien. También la fe la usamos nosotros para decir que confiamos en Dios. Todo ser humano tiene fe, pero el objeto de su fe muchas veces varía, ¿sí? A diferencia del ser humano secular, el ser humano que no ha conocido al Jesús como su Salvador, el creyente, ¿sí? Está colocando su fe únicamente en Dios, ¿sí? Todas las personas allá afuera pueden decir que tienen fe, pero no todos pueden decir que tienen fe en Dios, ¿sí? Eso es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Leamos lo que nos dice Romanos 10, versículo 17. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, La versión más actual dice que la persona llega a confiar en Dios cuando oye el mensaje acerca de Jesucristo. muy bien. Excelente, muchas gracias. Aquí este pasaje nos muestra que la fe, que es nuestra confianza en Dios, ¿sí? Está viniendo gracias a oír, pero oír la palabra de Dios. Muchas personas oran al Señor y dicen, Señor, aumenta mi fe, ¿no? Señor, aumenta mi fe. Pero el Señor nos ha dicho que la única forma de poder aumentar nuestra fe es a través de oír su palabra. La fe únicamente será aumentada cuando el creyente escucha la palabra de Dios, cuando el creyente se pone a disposición para escuchar la palabra de Dios.
En Hebreos capítulo 11, versículo 1, tenemos nosotros un pequeño concepto bíblico acerca de lo que es la fe. Leamos por favor Hebreos 11, versículo 1. Es la fe, la certeza de lo que es, la convicción de lo que no es. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, hermano, la fe viene a ser una total seguridad, una total certeza de aquello que yo aún no veo. Eso es fe, ¿no? Es estar seguro de aquello que aún no veo. En una ocasión estaban orando en una iglesia para que Dios mande la lluvia, porque se necesitaba la lluvia. Y bueno, los hermanos se comisionaron para poder orar a las 3 de la tarde. Entonces llegaron los hermanos de uno a uno, fueron llegando al templo para orar. El sol estaba muy fuerte a esa hora, las nubes estaban prácticamente despejadas, estaba un cielo raso, no había ni siquiera probabilidades de que llueva, pero los hermanos tenían el deseo de pedir a Dios lluvia. Entonces, cuando ya todos se hubieran reunido, llegó un hermano al final que ingresó al templo para orar y lo vieron los hermanos cuando él llegó porque llegó de último. Entonces, cuando vieron que el hermano llegaba con su paraguas, muchos se sorprendieron y dijeron, pero hermano, está todo despejado, el cielo, no vemos ni señales de lluvia, ¿no? Y tú estás viniendo con tu paraguas, ¿no? Y el hermano les dijo, si vamos a orar por lluvia, entonces empecemos por tener confianza en Dios de que nos va a responder y vengámonos prevenidos. Si estamos orando por lluvia, entonces vengámonos prevenidos para la lluvia. ¿Sí? Esa lección que el hermano les dio fue algo muy impactante para la vida de todos los que estaban ahí. Porque la fe es la certeza, es la convicción de lo que yo aún no veo. No puedo decir yo que tengo fe si estoy orando para ver si de repente me va a suceder aquello. Yo tengo que orar con la seguridad de que Dios me va a responder. Yo tengo que orar con la seguridad de mi fe. A eso le llamamos fe, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene la fe? Número uno, la fe es una dádiva de Dios Padre. Cuando hablamos de dádiva estamos hablando de un regalo. La fe es un regalo de Dios Padre. ¿Qué nos dice San Juan 3:27? Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya, San Juan capítulo 3, versículo 27, ¿no? 27, perdón, me equivoqué, hermano. Ok, puede leerlo de nuevo. Sí, adelante. Dijo, ¿qué puede el hombre? Respondió el Hijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado en cielo. Muy bien, gracias, hermano. Ahí nos dice este pasaje que el hombre no puede recibir absolutamente nada si no le fuere dado del cielo, ¿no? Entonces la fe, hermano, es algo que viene de Dios. Dios nos ha dado a nosotros la fe, ¿sí? Viene de Dios, proviene del Señor. Y leíamos todavía que dice la Escritura que viene de oír su palabra. Muy bien. Número 2. Dios Hijo es el autor de la fe. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 1? Adelante. Dice, por tanto, nosotros también, nuestras de nube de testigos, dejamos de todo peso y del pecado que y tomamos con paciencia la carga de por delante. Muy bien. Muy bien.
Correcto. Miren, hermanos, ahí lo que nos está diciendo el Señor, teniendo tantos ejemplos, dice, tantos casos de fe, nosotros debemos de poner los ojos en Jesús y absolutamente confianza en Él, porque Él es el autor de la fe. Hay un montón de historias que las vamos a ver enseguida acerca de experiencias de fe. Y yo creo que si nosotros analizamos esas experiencias de fe que han tenido nuestros antepasados, nos vamos a dar cuenta cuán importante ha sido la fe y cuán determinante ha sido la fe en circunstancias cruciales de la vida. Y yo estoy seguro que si empezamos a contar nuestros testimonios, vamos a poder también nosotros escuchar y compartir nuestra gran gama de experiencias de fe. Porque realmente desde que inicia el día, desde que empieza la mañana, nosotros nos vemos rodeados de fe, hermanos. Nos vemos totalmente rodeados de fe. En tercer lugar, Dios Espíritu Santo es el dador de la fe. 1 Corintios 12, versículo 8 al 9. Nos dice, porque a él es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro necesidades por el mismo Espíritu. Muy bien, muchas gracias, hermana. Aquí nosotros vemos que es el Espíritu Santo quien entrega los mismos dones para cualquier persona, ¿no? Es el Espíritu Santo quien puede dar la fe, es el Espíritu Santo quien también puede dar sanidad, quien también puede dar palabra de ciencia, y eso a nosotros nos hace un solo cuerpo, ¿no? Dios Espíritu nos da a nosotros esa fe que necesitamos para poder continuar en esta vida en la tierra, que es una vida realmente que es un desafío de fe, ¿no? Muchos están pasando hoy en día un tiempo muy complicado por causa de la pandemia. La área emocional se está viendo afectada, personas que no están pudiendo salir normalmente de casa, están viviendo una vida estresada, otras personas están pasando problemas económicos, ¿sí? Aquellas cosas que solía hacer antes para poder generar los recursos para su sustento ya no están tan vigentes o ya no están en la misma intensidad que antes, también es un problema. Entonces es importante que nosotros vivamos más hoy en día nuestra fe, hermano. Aquella convicción en creer y estar seguro de aquello que aún no veo, ¿sí? Si está pasando tiempos difíciles, entonces tenga fe en el Señor, que pronto vendrán tiempos mejores. Dice la Escritura que después de la tribulación, después de los problemas viene la calma. Incluso la palabra nos enseña que después de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, entonces viene Cristo en su segunda venida en gloria, ¿no? Y tendremos un tiempo hermoso con Él. Entonces recuerde que la fe va a venir de Dios, que la fe va a venir a ser del Espíritu Santo que mora en nosotros, que la fe nos va a poder sustentar en este tiempo difícil. Si estoy pasando una enfermedad, si estoy sufriendo por un dolor, por una angustia en el corazón, estoy teniendo problemas para respirar, entonces tengo fe en el Señor, oro a Dios y le pido que Él me limpie mis pulmones. Y con esa fe puesta en Él, entonces voy a recuperar. ¿Sí? Es importante tener la fe hoy en día, hermanos, mucho más con estos problemas que estamos viviendo. ¿Cómo se recibe la fe? La fe se recibe, según Romanos 10:17, de la siguiente manera. Puede leer, por favor, Romanos 10:17.
Así que la fe es el ir por la palabra de Dios. Muy bien. La fe se recibe entonces por el oír. Hermanos, mientras nosotros estemos mayor tiempo dedicando al estudio de la palabra de Dios, dedicando a alimentarnos espiritualmente, nutrir nuestro espíritu con su palabra, vamos a aumentar nuestra fe. Porque usted va a ver que en la Escritura hay un montón de experiencias similares a las que yo estoy pasando. Y usted va a decir, si todas estas experiencias son similares a las que yo estoy pasando y ellos han podido vencer o han salido derrotados por causa de no tener fe en Dios, entonces yo voy a tomar una decisión diferente. ¿Se da cuenta? Y ahí va aumentando la fe, va incrementando. Anoche nosotros estudiábamos con los jóvenes acerca de la batalla contra el pecado. Y en la Escritura tenemos un montón de ejemplos de pecado. Yo les mostraba solamente unos cuantos a los jóvenes. En el caso del profeta Balaam y el rey Balac, que no podía maldecir al pueblo de Israel y que su estrategia fue de agarrar y mandar a las mujeres más hermosas de Madián para que vayan y seducieren al ejército de Israel. Y en sus bolsones ellas llevaban a sus ídolos. Así que cuando ya estaban en las tiendas con los soldados, cada una de las mujeres, hacían que los soldados adoren primero al ídolo y luego recién tengan intimidad. Eso fue una estrategia muy sagaz que usó Balaam, lo cual fue muy exitosa porque el ejército de Israel cayó en pecado con las mujeres madianitas y además cayó en idolatría. Entonces la ira de Dios descendió sobre toda la congregación y se hizo una gran mortandad. Murieron miles de soldados. Pero si ellos hubieran actuado diferente y si ellos hubieran primero recordado que el Señor les dice en su palabra que no deben mezclarse con mujeres inicuas, mujeres impías, y hubieran tenido fe en el Señor, entonces hubieran salido de aquella situación y no hubieran caído. Por eso es que la fe, hermanos, mientras más nosotros oímos la palabra de Dios, mientras más dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios, va a crecer mucho más. Hoy en día, hermanos, tenemos un montón de herramientas para escuchar la Biblia. Hay una aplicación que se llama la Biblia YouVersion, que es una aplicación que le da a usted la opción de tener miles de versiones de la Biblia. Le da la opción de poder, si usted se cansa mucho para leer y no puede leer mucho tiempo, porque personas así como yo que usamos lentes nos cansa bastante la vista, ¿no? Entonces, usted puede darle clic ahí en el botón del parlantito de la aplicación y se lo lee, hermano. Y una lectura buena, excelente. Se lo lee y usted lo escucha mientras está lavando su ropa, mientras está haciendo un trabajo. Usted va escuchando la palabra de Dios y su fe va aumentando porque usted va conociendo más del Señor. Es por eso, hermanos, que es importante oír la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe, ¿sí? Una persona que no ha conocido a Jesús como su Salvador, primero necesita escuchar la palabra de Dios, hermano. No necesita que lo invitemos al culto, porque no va a tener necesidad de venir al culto, no va a querer. Somos responsables nosotros de hacerle escuchar la palabra de Dios primero. Y luego ya podemos hacer la invitación, ¿sí? ¿De qué se trata el oír? Leamos lo que dice San Juan 7:17. San Juan 7:17. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerás la doctrina de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos dice el pasaje que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Hermano, cuán importante es que nosotros escuchemos la palabra, porque al escucharla nosotros vamos a tener un conocimiento más amplio de la Escritura y vamos a poder discernir
entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Dice que los funcionarios del FBI en Estados Unidos, que hacen el entrenamiento a los cajeros para que ellos puedan reconocer todos los billetes falsos de los verdaderos, dice que ellos se toman una estrategia muy interesante. No se dedican a mostrarle toda la gama de billetes falsos que hay en el mundo en cuanto al dólar, sino dice que ellos se ponen a mostrarle un buen fajo, dice, de puros billetes verdaderos y lo ponen a contar durante todo el tiempo que dura el taller. Entonces, de tanto contar los billetes verdaderos, de tanto tocarlos, de tanto sentirlos, de tanto palpar esos billetes, ¿sí? El cajero llega a volverse diestro en reconocer el verdadero. De modo que al final de la jornada de talleres, los del FBI le ponen un par de billetes falsos dentro de ese fajo que estuvo contando durante varios días. Le ponen unos cuantos billetes falsos. Y a lo último, cuando toca hacer la última contada, entonces inmediatamente siente el falso y lo reconoce y lo echa fuera. Porque está tan diestro para reconocer el verdadero que cuando viene el falso se da cuenta al toque. Hermano, es lo mismo con nosotros. Además de que la palabra de Dios incrementa nuestra fe, la palabra de Dios también nos puede ayudar a nosotros a reconocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Por eso es importante oírla. Va a incrementar nuestra fe y nos va a dar seguridad en nuestra vida como creyente. ¿Cuál es el verdadero objeto de la fe? Dentro de esos objetos de la fe existen objetos inadecuados y también objetos inefectivos. Veamos los inadecuados. Hay personas que tienen fe en los magos. Hay personas que tienen fe en los curanderos y lamentablemente muchos creyentes hoy en día siguen manteniendo su fe en los curanderos, ¿no? Cuando tienen alguna emergencia, que está mal, el chico está asustado, lo llevan a santiguar, ¿no? Al curandero. O le colocan la muela de algún animal, ¿no? Como collar. O le ponen la nariz de no sé qué, ¿no? Así, un montón de cosas, hermano. Lamentablemente, hay muchas personas que continúan teniendo fe en yatiri, por ejemplo, en brujos, imágenes, horóscopos. Y todo eso es una fe en algo indigno y se convierte en pecado, ¿sí? Personas que a ojos ciegos siempre están poniendo su fe en alguna de estas cosas. Otro de los objetos inefectivos también de nuestra posible fe es muchas veces que ponemos la confianza en consejos o experiencias o discernimiento. Realmente esto no es malo en sí, pero son inefectivos en la obra salvadora, ¿sí? Son inefectivos en la obra salvadora. Hay personas que ponen su fe en otras personas, ¿no? Y dicen, yo confío en el pastor fulano de tal, yo confío en el hermano fulano de tal, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de que si confiamos y tenemos esa fe en una persona, esa persona también es imperfecta, al igual que nosotros, y en algún momento nos va a fallar y puede causar una decepción en la vida del creyente. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra fe únicamente en aquel que es confiable y digno, solo Cristo Jesús. ¿Qué dice San Juan 6:29? Dice, respondiendo Jesús, y digo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él enviara. Muy bien, muchas gracias. Es importante que nosotros creamos y depositemos nuestra fe únicamente en Jesús, hermano. ¿Sí? Nuevamente, recalco en este asunto. Hay personas ejemplares en la iglesia, hay personas con seguridad, pero hermanos, ninguno de ellos puede ser objeto de nuestra fe, porque en algún momento
alguna persona de la que uno cree que es confiable, va a fallar, porque somos humanos. Y si nosotros tenemos puesta nuestra fe en una persona, entonces vamos a ser movidos por todo tipo de doctrinas. Por eso hay creyentes que llevan más de 20, 30 años en la vida cristiana y hasta ahora no adquieren madurez, porque están confiando en las personas, porque están confiando y depositando su fe en un humano, ¿sí? Por eso es importante que nuestro único objeto de fe sea Jesús, solamente Él. Usted y yo debemos ir a la iglesia solamente por fe en Jesús, ¿sí? No puedo yo dejar de ir a la iglesia porque me peleé con mi hermano o mi hermana de la iglesia, porque me dijo algo que no me agradó, o porque no me tomó en cuenta, o porque hizo aquello. Porque si nosotros ponemos a las personas delante de nuestra relación con Dios, ya no estamos poniendo nuestra fe en Cristo, sino en las personas, ¿sí? Seguimos. Algunos ejemplos de la fe. Tenemos varios ejemplos de la fe en la Biblia, solo vamos a leer uno, ¿ya? Veamos el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Muy bien. La historia de Abraham nos cuenta que Dios le pidió a Abraham que él sacrificara al único hijo que tenía. Si usted recuerda esa historia, fue tan complicado, tan largo el proceso que tuvo que esperar el pobre Abraham para tener a su único hijo de su mujer, Sara. Prácticamente él había ya perdido las esperanzas de tener un hijo, al igual que Sara. Sara ya había pasado la menopausia, estaba en una temporada en la que no era posible tener hijos, pero Dios en ese tiempo le hizo una promesa y se la cumplió y le dio al hijo que tanto esperaba. Pero pasando unos cuantos años, Dios habló a Abraham y le dijo que vaya y sacrifique a ese hijo amado que él tenía, a su único hijo que él amaba, que era Isaac. Entonces cuando fueron rumbo ya al sacrificio, dice la escritura que Abraham al siguiente día, ni bien Dios le habló, al siguiente día él se levantó y se fue de camino a sacrificar a su hijo. Cuando ya el muchacho se dio cuenta en el camino de que el papá estaba llevando todo, pero menos el cordero para el sacrificio, entonces el muchacho le pregunta: papá, estamos llevando la leña, estamos llevando el cuchillo, estamos llevando todo, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham le responde: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. E iban juntos. Hermano, este hombre ha sido reconocido como el padre de la fe por causa de que él no escatimó ni a su propio hijo, poniendo su fe por delante en Dios. Y él se fue y lo puso a su hijo encima del altar de piedras donde ya estaba listo para sacrificarlo. Alzó la mano con el cuchillo para degollar a su hijo, hermano. Aunque usted no lo crea, así fue. Y luego, en el mismo momento, Dios le habló. Y le dijo: Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya conozco que tú me amas. Y en ese mismo momento, Dios le proveyó un cordero. Abraham se dio la vuelta y vio un cordero, y lo trajo y lo reemplazó en lugar de su hijo. Y nosotros analizamos eso, esta misma historia, y nos preguntamos por qué Abraham estaba tan decidido en sacrificar a su hijo. Y en Hebreos capítulo 11 nos muestra el escritor de los Hebreos la razón por la cual Abraham estaba tan seguro. Y nos dice Hebreos 11 que Abraham creía que Dios
podía resucitar de los muertos a su propio hijo. O sea, Abraham estaba decidido a hacerlo, lo iba a hacer, iba a sacrificarlo, pero él confiaba en que Dios iba a resucitar a su hijo. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Ir más allá de lo que humanamente yo puedo percibir. Eso es fe. Y así encontramos un montón. Yo le dejo de tarea, hermano. Terminando este estudio, lea la historia de Caleb, de Jonatán, de David, Josafat, de Job, de los 3 cautivos, de Centurión y de la mujer cananea. Léalo detenidamente esas historias. Y hermano, se va a dar cuenta cuán importante es tener fe en el Señor. Hoy en día necesitamos más fe, hermano. Más fe que un montón de peticiones. Necesitamos más fe en Él. ¿Sí? ¿Cuáles son las recompensas de la fe? Nuestra fe no debe basarse en las recompensas, pero es un hecho que el Señor prometió galardones para aquellos que tengan una fe adecuada. La verdadera fe nunca deja de ser premiada. Mire lo que encontramos en la Biblia. La Biblia nos dice que la fe produce, en primer lugar, esperanza. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 2? Romanos 5, 2. Dice así, porque también tenemos en cada fe a esta gracia igual fin, y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Entonces, ¿por quién? Está hablando de Jesús, ¿no? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la fe nos da esperanza. Nos da como recompensa una esperanza. ¿Sí? Hay personas que dicen, ¿cómo tú puedes mantener tu fe si has pasado tantas cosas tan malas y has sido tan golpeado? Es porque en el Señor tenemos esperanza. Usted recuerda la historia de Job, que también es una historia de fe. Job perdió todo lo que él tenía. Y al final de todo, Job permaneció firme en su fe en el Señor, porque él tenía esperanza de que Dios podía cambiar todo. Y nunca le reclamó a Dios porque él decía que si Dios dio, él también quita. La fe también trae como recompensa el gozo. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:8? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Dice así: a quien habéis visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infable y gloria. Muy bien. Muchas gracias. Amáis sin haberle visto, ¿no? Eso es fe, ¿no? Nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Nosotros creemos en el Señor sin haberle visto. El Señor dijo, dichosos los que creen sin ver. Ahora, aquella fe que nosotros tenemos puesta en el Señor sin haberle visto, nos da como resultado un gozo inefable y glorioso. Un claro ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Cuando él estaba predicando el evangelio en el pueblo de Filipo, con su compañero Silas, él fue metido a la cárcel. Cuando ellos estaban en la cárcel, después de haber sido apaleados todo el tiempo, después de haber tenido mucha hambre, después de no haber comido casi nada, dice la escritura que en la noche ellos estaban cantando coro y alabanzas a Dios. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿de dónde tenían estos hombres esa fuerza y ese gozo para poder cantar coro y alabanzas a Dios en ese tiempo?
Y la única respuesta es el versículo 8 que acabamos de leer, ¿no? Creer en aquel que nosotros confiamos sin haberle visto, que es Jesús. Produce gozo, hermano. Podemos gozarnos en nuestras debilidades, podemos gozarnos en nuestras tribulaciones, podemos tener gozo en medio de la tristeza, porque el Señor nos da ese gozo como recompensa. También la fe produce paz. ¿Qué dice Romanos 15, versículo 13? La paz. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que andéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Mire lo que dice ahí, tan interesante. Dice, el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, no hay mayor paz que poder creer en el Señor, ¿sí? No hay mayor paz que la que viene del Señor. Nosotros hemos visto cómo el César, el gran emperador romano, mató a miles y miles de cristianos simplemente porque le dio la gana, porque tenía la ocurrencia de hacerlo. No sé cuántos han leído la historia de César y los primeros mártires cristianos, pero fue terrible, hermano. Ellos tenían su coliseo romano donde hacían diferentes juegos, han sacado algunas películas incluso de eso, y ellos agarraron y trajeron un montón de cristianos y los pusieron al medio de toda la gente que estaba reunida, y el César mandó a soltar a los leones para que salgan y se vayan comiendo uno por uno a los creyentes. Pero sabe, ninguno de esos creyentes estaba desesperado, sino que ellos estaban con paz, porque el Señor les daba esa paz, les daba esa tranquilidad para ellos poder esperar el tiempo en que se iban a encontrar con el Señor. La fe también da confianza. Primera de Pedro 2, versículo 6. La fe nos da confianza. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. Y porción la cual escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. El que creyera en él no será avergonzado, hermano. Por eso es que podemos confiar en el Señor, porque no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Hay total certeza de que en el Señor estaremos seguros y confiados. Y finalmente, la fe produce salvación, ¿sí? Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor a nosotros, en que siendo pecadores, Cristo por nosotros. Muy bien. Hechos 16:31. Ellos dijeron, el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Muy bien. Y finalmente, Efesios 3:17. Efesios 3:17. A fin de que cimentado en lo Muy bien, muchas gracias. Mire, hermano, la fe finalmente a nosotros nos da el acceso a la salvación. La Escritura dice por muchos versículos que la única forma de nosotros obtener la salvación dada por Cristo Jesús al morir y resucitar al tercer día es a través de la fe. Ese es el medio. Yo creo en Jesús, tengo mi fe en Jesús, de que Él murió y resucitó al tercer día
para salvarme, entonces tengo salvación. ¿Sí? Es sumamente importante la fe. Recuerden, nuestra fe debe estar puesta únicamente en Jesús. Debemos guiarnos únicamente por nuestra fe en Jesús. No podemos poner nuestra fe, hermanos, en ningún hombre, en ninguna persona. ¿Ya? Por favor, porque cuando ponemos nuestra fe en personas, nos veremos decepcionados y vamos a empezar a fluctuar, a dejar de tener firmeza. Pero si tenemos nuestra fe únicamente en Jesús, vamos adelante y no hay nada que pueda movernos. Que Dios nos ayude a poder de esa forma, hermanos, vivir nuestra fe y también oír mucho la palabra de Dios, escuchar bastante la palabra de Dios para que esa fe vaya creciendo mucho más. Finalizamos con esta canción que es muy conocida, que dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, dice, moverías montañas, ¿no? Imagínense, el grano de mostaza es tan diminuto, tan pequeño, que acá sí se lo puede percibir. Aún así, dice el Señor, si tuviéramos tan solo fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Así que ánimo, hermano, hagamos que nuestra fe vaya creciendo, leyendo la palabra de Dios y pasando tiempo con el Señor. Que Dios nos ayude y nos dé esa fuerza. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido de poder estudiar este tema, Señor, acerca de la fe. Cuán importante es en nuestra vida hoy en día, Señor, que está pasando tantas cosas en este mundo, tanta gente enferma, tantas personas pasando hambruna. Cuán importante es que tengamos fe en ti, Señor, y creamos que tú eres fiel a tus promesas, Señor, y creamos que tú no nos vas a fallar nunca, Señor. Ayúdanos, danos fuerza y danos esa fe que necesitamos, como un grano de mostaza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.